Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Tras Banderas y hoy les tengo una sorpresa. Tenemos a una gran invitada que se llama, tiene un nombre de pila, pero también le dicen a la ras de piso. Bueno, yo le digo eso de broma o le digo entre amigos, pero se llama Lisette Marcelino. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tavo? Muy bien, como siempre. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Eres la primera invitada, imagínate. Bueno, Lisette y yo hemos hecho una amistad desde el principio de la legislatura. Yo creo que una de las experiencias que uno puede tener para mí es como una comparación de un salón de clases, ¿no? El salón de clases es como donde apenas te empiezas a conocer o empiezas a ver dónde te puedes relacionar, y eso pasa. Y digo, los órganos colegiados pasan. A mí me tocó estar en un cabildo, me tocó estar aquí en el Congreso, pero en tu caso tú ya llevas 2 legislaturas. Sí. Y eso es lo interesante. A ver, de esas 2 legislaturas, ¿en qué momento te sentiste más cómoda? ¿En la primera o en la segunda? En la primera me gustó más, porque había como más trabajo en equipo, porque había más como el compañerismo y el compromiso de muchos compañeros. Hoy como que esta legislatura es más relajada. Bueno, así la percibo yo. ¿Sí? Sí. Bueno, es que te tocó una legislatura donde hubo acontecimientos, yo creo que fue una antesala de la alternancia, ¿no? Sí. Porque estaba un gobierno de, ¿cuántos años? 80, 70 años del gobierno, del sistema político del que lo construyó, que es el PRI. Llegó la alternancia en el estado de Hidalgo y le tocaron un montón de cosas a ustedes, ¿no? Sí, claro, pues es la primera legislatura de alternancia. Pudiéramos decir que aquí tuvimos el cambio en el estado, la primera vez que el gobierno en funciones no tendría el Congreso pues a su servicio. Nos tocaron golpes, nos tocaron discusiones, nos tocaron que nos tomaran el pleno, que nos arrebataran los micrófonos, y nos tocaron muchísimas cosas, dar muchísimas batallas, y es por eso que a lo mejor como que estábamos más conformados, más agrupados los 17 diputados que éramos, y hoy pues ya tenemos un gobierno de la Cuarta Transformación, un gobernador con el que podemos dialogar. Y yo considero que eso es lo que ha permitido que tal vez el trabajo sea más coordinado, cosa que no existió en la primera legislatura. Yo creo que eso es interesante, pero a mí me gustaría preguntarte, eres originaria de Progreso. Uh-huh. ¿Cómo fue tu niñez? O sea, en algún momento, ¿en qué momento de tu edad, en la primaria, secundaria, prepa, dijiste, quiero dedicarme a la política? ¿O en ese momento ni siquiera lo vislumbrabas? No, pues nunca lo pensé siquiera. O sea, si tú me preguntas si estaba yo en el bachillerato, en la licenciatura, si imaginé verme en algún encargo de representación popular, la verdad nunca pensé estar en estos espacios, pero hoy que lo hago con todo el compromiso del mundo, ¿no? Mi niñez fue pues como la de todos, en una colonia popular en el municipio de Progreso de Obregón, dedicada al comercio, al negocio, donde siempre hemos estado. ¿A qué se dedica tu familia? Nosotros nos dedicamos a la compra-venta de pollo vivo procesado. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 12 hermanos, soy la número 10 de 12. Entonces vengo de una familia. ¿12 hermanos? Sí, 12. O sea que ustedes ya pueden hacer la última cena así en una caricatura. Así es. Y también podemos ser equipo de fútbol, o cuántos se necesitan. Ándale, sí. O sea, 12 hermanos. 12 hermanos, sí. ¿Y tú eres la número? 10. De las más chicas. De las más chicas, sí. Oye, y fíjate qué interesante, ¿cómo se vive en ese... Actualmente, bueno, mi mamá, por ejemplo, tuvo 12 hermanos. Igual, ella fue como la de las menores, uh-huh. La segunda menor, antes de mi tío, por ejemplo, el más chico. Pero ella me cuenta muchísimas cosas, o sea, en la economía familiar, en la distribución, en las oportunidades. O sea, tú, por ejemplo, en esa generación, porque somos contemporáneos, uh-huh. Claro. Es como, ¿cómo te puedo explicar? Esos ejemplos se dan como entre los abuelos, no entre uh-huh. los papás. O sea, ¿cómo recuerdas la convivencia con tus hermanos, siendo la 10ª hermana? Pues siempre fuimos como, la convivencia familiar siempre fue en torno, pues éramos como muy unidos, o seguimos siendo muy unidos. Nosotros el negocio... No entiendo por qué te reelegiste. O sea, después nietos, Sí, tengo muchos votantes. Sí, la promoción del voto. Claro, ¿no? como debe de ser.
Sí, siempre nos hemos dedicado al negocio. Antes criábamos pollos cuando inició el negocio familiar, lo inició mi mamá. Y de ahí pues era el de tema de vacunar a los pollitos cuando estaban chiquitos, el de que pues tal vez una niñez no con comodidades, pero sí con un gran entorno y cariño familiar, ¿no? De que entre todos nos arropábamos y entre todos nos cuidábamos. No supe nunca de Reyes Magos. ¿En serio no? No, pero es algo que, y también era de las que cuando íbamos al día del Reyes niño. Magos era el suéter de tu hermano, ¿no? El de arriba. Pues no tanto así, pero como que siento que eso también tal vez ha ayudado a que sigamos siendo tan unidos como siempre, ¿no? Porque nunca los necesitamos tampoco. Tu hermano o sea, tu hermano el mayor significó, o para hoy eso, así como como un hermano con una imagen paterna, con un... Es hermana. Ah, es hermana. Sí, pero igual. Sí, y déjame decirte que hoy que pues ya no está mi mamá, tiene un paciente de 1 año que ya no está con nosotros, pues para nosotros es la imagen materna, ¿no? Como que seguimos siendo muy unidos. La casa de mamá sigue siendo el lugar donde nos seguimos reuniendo todas y todos todavía. Y todos conviven, todos están... Sí, todos convivimos. En fin de año nos reunimos todos, o cuando hay celebración del Día del Papá, por ejemplo, también el Día de la Mamá, aunque ya no está con nosotros, pero seguimos reuniéndonos todavía, como que somos una familia muy unida. O sea, si a mí me preguntas, cuando yo doy este paso, porque de mi familia nadie ha estado en la política. Entonces, cuando se toma esta decisión, pues así como que todos dijeron, está loca, ¿no? Pues cuando nosotros nunca hemos estado en ese entorno. ¿Quién va a matar los pollos? Sí, la verdad, sí, no, porque déjame te digo, o sea, no, yo sé. Sí, o sea, era de que vamos al rastro a las 4 de la mañana. Mi vida antes de ser diputada era todos los días a las 4 de la mañana y de las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche hasta que se terminara de hacer todo el trabajo del negocio. Pero pues muy padre. Sí, luego Progreso está muy cerca, yo soy originario de Tula. Digo, no cerca, a lo mejor a 15 minutos, pero es una zona, ¿no? Como una región. Pero ahí hay, y lo que siempre recuerdo es, hay mucho profesor, ¿no? O sea, lo que es Progreso, Mixquiahuala, Tepa, o a lo mejor por el tema del Meche, no sé. Bueno, yo en mi cabeza lo tengo, ¿no? Geográficamente. Pero fíjate que el otro día yo estaba platicando con un amigo que te conocía algún día, yo creo que te lo comenté, que decía eso. O sea, que en el caso tuyo de Lisette Marcelino, el recuerdo que tenía era a las 6 de la mañana estar partiendo pollos y o sea, en tu negocio. Sí. ¿Y cómo va ese negocio? O sea, imagínate un negocio para poder sostener la prosperidad de 12 hermanos, o sea, de 12 hijos, ¿no? Más bien. Sí, pues es que también, a ver, antes no existía celular, antes no tenías que pagar Su negocio Netflix. se llama Bachoco, ¿no? No, se llama Propollo. Se llama Propollo. Pero pues también en su momento compramos con Bachoco, compramos con Pilgrims, Avigrupo, con otras empresas. Cuando ya no nos dimos abasto ya no nos alcanzábamos a producir, pues ya nos vimos en la necesidad de comprar ya el producto ya para... Te voy a decir algo que tú no sabes. Mi familia se dedica a la comida, en Tula. Mi abuelo es de Guadalajara, Jalisco, y mi abuela fue de ahí de Tula. Se conocieron en la Ciudad de México, se casaron, se fueron a Tula. Mi abuelo fue el primer taquero. Y después, más o menos en 1990, hace un negocio de pollos en penca. El chimbó que conocemos tradicional, que ya ves que lleva el pollo, los cueritos, las costillas, la ternera y los nopales, y el enchilado y en la penca, mi abuelo lo acondicionó para hacer un pollo. Y se llamaron los pollos en penca en Tula, de los pollos Magaña. Y yo recuerdo, o sea, en mi niñez o en mi adolescencia, ir a trabajar a los pollos y conocer todo el negocio primero desde matar los pollos, después hacer todo el tema de prepararlos, que es quitar las vísceras, todo eso, y después ya ponerlos en preparación para la comida. Y a nosotros en Tula nos conocen por los pollos Magaña. Yo nunca te lo había dicho. No me había dicho. Y yo me acuerdo muchísimo porque fue un negocio que prosperó muchísimo en su tiempo. Entonces, el pollo el pollo dentro de la canasta básica es intermitente, sí. ¿No? O sea, en el kilo, o sea, es la canasta básica. Sí. Y bueno, yo creo que tú, dentro de la base de la materia prima de distribuirlo desde cortarlo a la casa, yo creo que has visto muchas circunstancias y conoces el día a día de lo que es el costo del pollo,
Sí. desde hace muchos años hasta el día de hoy. Y hoy estar en una posición como diputada local, que tienes que defender a toda esa ciudadanía, a toda la población, que estamos en un margen de un 60-70% que consumimos todos los días y que vamos a tu negocio y que le decimos, o sea, me estoy transportando a que vamos al local y que pedimos una pechuga, ¿no? Para conocer, ¿no? O sea, bueno, pechuga, un caldito, ya pides la pierna, o yo, por ejemplo, que yo voy al mandado, Ay. O para planar, ¿no? Y todo eso lo sabes. Sí. O sea, tú ya te puedes dar cuenta económicamente cómo estamos en la economía, en el país, desde tu negocio. Sí, claro. ¿Y te diste cuenta desde chica? Pues sí. Siempre, había un dicho que siempre mi papá, ¿no? Decíamos, el negocio del pollo es muy bendecido, porque si no alcanzas a vender, al menos para comer tienes. Y eso es algo que también, pues nos permitió también conocer a muchísima gente. Porque tú sabes que en el comercio el contacto con la gente es todos los días, y te permite conocerla y conoces de todos, de todo, ¿cómo se puede? De los diferentes sectores de la sociedad, los conoces, y de verdad sí te da un panorama muy amplio de todo lo que vivimos. Oye, ¿hay algún hermano que es que en familias muy grandes yo creo que hay quienes sustituyen, ¿no? O sea, bueno, no sustituyen, porque yo creo que eso no se sustituye, el papá, mamá, pero ¿hay algún hermano o hermana que tengas en ese recuerdo como protección, como protectora, protector, que te cuidó, que te dio un consejo, que hoy a lo mejor hasta la fecha llegas y le dices, oye, estoy mal, o sea, está pasando esto, ¿no? Pues en particular, pues con todos mis hermanos, pero sí hay un hermano del que siempre como que ha sido nuestro respaldo. Se llama Roberto, él es el hermano como el cuarto, quinto, pero sí, siempre, de verdad que con todos, cuando hay un tema así, nos reunimos, pero todas las tardes por lo regular están reunidas mis hermanas, cosa que pues cuando tengo oportunidad llego y estamos ahí en las pláticas y todo, pero con él es con él como el que siempre nos ha impulsado, ¿no? Oye, ya para terminar esta parte, bueno, no esta parte, pero para seguir la charla, ¿cuántos sobrinos tienes? Híjole, yo creo que ya debe tener como unos 20, más o menos. Yo más o menos me he tratado del tema, te digo, de mi mamá. Una vez contaron en nietos de mi abuela, que en tu caso serían sobrinos, eran como 84. Sí. Bueno, es que nosotros hemos sido un poquito nosotros inventamos el Sembrando Vida del programa de Andrés Manuel. Así es. Sí, más o menos como unos 20 y algo. Estos son poquitos. Sí, todas son poquitos. Acuérdate que hoy las familias ya 2 hijos o un hijo y ya 2 son muchos. Entonces todavía están dentro. Mis hermanas, el que más hijos, sí. Mis hermanas, el que más hijos tiene 4. ¿Al que más? El que más tiene, nadie tiene más de 4. Y son como 2. De ahí solamente todos, 2, 1 y así. Oye, Lizeth, a ver, a mí me interesa mucho, ya me estabas comentando el tema de la niñez, pero ¿cuándo, en qué momento, después de que tú ya tenías una vida desarrollada en el tema del negocio y la visión de decir, bueno, voy a dedicar a esto y decir, me dedico a la política o me empiezo a meter en la política? O sea, ¿hay algún momento alguien te invitó? Tú fue un momento que dijiste, te despertaste y dijiste, bueno, voy a ver qué hago, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? Fue algo muy chistoso, ¿no? O raro, o pocos se lo imaginarían que fue así. Yo en el negocio donde lo tenemos es en la colonia Cerrito Colorado, es una colonia muy popular, estaba muy olvidada. Y entonces estaba yo en mi negocio, tenía un cliente, sigue siendo nuestro cliente, con el que iba y todos los fines de semana nos compraba viernes y sábados, porque se dedican a la venta de barbacoa precisamente. Y siempre platicábamos de las cosas que pasaban en el país, de cómo estaba nuestro municipio. Y entonces su hermano de él se dedica o siempre habría querido estar como presidente municipal y siempre había estado haciendo política, porque hacer política pues a mí me queda claro que es preocuparte por los demás y ayudarlos, ¿no? Y siempre estuvo en ese tema. Y entonces en una tarde yo estaba en mi negocio haciendo mis notitas de mis ventas que ya salían en ese momento
Y llega esta persona al negocio y me empieza a platicar que es importante ya el proyecto municipal porque se venían los procesos. Y yo dije, no, pues sí es importante. Y siempre lo habíamos respaldado, siempre desde nuestro espacio en el negocio apoyando el proyecto, ¿no? Y me preguntaba él si yo conocía a alguien que pudiera ser nuestro presidente municipal, alguien que garantizara trabajo, honestidad, por el que yo pudiera meter las manos. Y dije, pues si me la pones media complicada, ¿no? Uh-huh. Y entonces me quedo así, no, pues es que la verdad no sabría decirte quién. Y en ese momento él me dice, pues es que nosotros estamos pensando en usted. Y yo me quedé así como que yo. Dijeron, sí, dije, no, pues es que yo nunca he estado en nada de este tema político. Y me dijeron, y algo que se me quedó muy grabado, la verdad, es donde viene la decisión, ¿no? ¿Quieres que cambie algún día tu comunidad, sí o no? Yo, no, pues sí. ¿Y quién crees que lo va a venir a hacer? ¿Los políticos de siempre o si nosotros los ciudadanos de trabajo nos empezamos a meter en la política? No, pues sí, nosotros. Dice entonces, y ya me quedé así, ¿no? Y me pregunta, y le digo, ¿y como cuánto tiempo tengo para pensarlo? 5 minutos, porque teníamos que ir a inscribir la asociación mientras te compro civil. La pechuga, ¿no? Sí, mientras teníamos que ir a inscribir la asociación, porque yo en el 2016 salgo como candidata independiente. Fue así en ese momento, o sea, de ahorita. Momento antes, o sea, antes no, oye, nunca alguien te invitó para que votaras por él, o alguien te invitó para que fuera regidora, o sea, fue en el 2016. No, la persona que me visitó sí, o sea, nos había invitado a apoyarlo, y siempre lo habíamos estado apoyando, porque es gente que conocemos, son clientes del negocio, y entonces pues sabíamos que es gente de trabajo, y por eso lo apoyábamos siempre. Pero cuando llega así con la propuesta, yo así como que, ¿cómo yo, no? Pero dije, bueno, son decisiones que se tienen que tomar así muy como que fuertes y determinantes, ¿no? Pero sí como que te pegan en el orgullo de decir, pues si tú no quieres y no quieres ir a cambiar tu colonia, pues ¿quién quieres que la venga a cambiar, no? Y ahí es donde tomo la decisión. Fíjate que una vez leí un libro donde dicen, es una biografía de Barack Obama, donde él en su trayectoria política duró mucho en el tiempo, como en una clase política de Estados Unidos, mitad abajo en una localidad. Uh-huh. Pero un día se dio cuenta y dijo, en el libro dice, un día amanecí y dije, siempre he esperado que alguien haga el cambio. Y me di cuenta que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. ¿No? Yo creo que eso te pasó en ese momento. Sí, la verdad sí. Y a ver, cuéntame, ¿fuiste candidata a presidenta municipal independiente? Sí. Tú sabes, bueno, yo creo que lo viviste. A mí, yo me acuerdo cuando surgieron los candidatos independientes. El proceso para ser candidato independiente, desde la legislación, es un proceso bien complicado. Sí. Bien difícil. O sea, es adelantado en el tiempo, o sea, en el tiempo de un proceso electoral, uh-huh, a comparación a los partidos, pero para lograrlo complicado y para ganar más complicado. Uh-huh. Sí. O sea, bueno, eso es lo que yo creo. Sí, porque sí. Si no estuviéramos en un... Y eso está a nivel, créeme, empezó como un bluff a nivel Latinoamérica y después a nivel internacional, pero hoy no tenemos presidentes de un país siendo independientes. En Europa sí hay, pero aquí en lo que es Latinoamérica y en el continente no hay. ¿Por qué? Porque yo creo, porque el sistema partidista es un sistema muy, muy amplio, es un sistema muy grande, que es difícil poderle ganar porque es estructural. Uh-huh. Y a mí sí me interesa saber, en ese momento, ¿qué fue lo que viviste? ¿Con quién competiste? Mira, fue una campaña súper padre, es algo que dejó... Es 2016. Dejó una huella así como que muy importante en mí, de manera personal, porque fui la candidata independiente que recaudó más número de firmas. Yo para poder ser candidata necesitaba 504 firmas. Recolectamos más de 3,500 y alcanzamos a subir 2,000 y fracción al sistema, porque también era complicado. ¿Cómo es el sistema de eso? Pues en esos entonces era en papel. En papel ya notificaban, sí. y a lo mejor si no se leía bien el nombre ya lo rechazaban. No, o sea, sí, porque sí pasaban un filtro. Pero fíjate que fue padre porque el mismo negocio, a nosotros en el municipio nos conocen porque somos gente que toda la vida nos hemos dedicado a trabajar y la gente nos conoce por eso, ¿no?
conocen a mi papá, y a mí en la colonia me conocían por la Secre, o todavía me siguen diciendo así algunos vecinos, que a mí no me molesten, ¿Pero lo por qué mínimo. por la Secre? Porque me decían que era la secretaria de la granja, ¿no? Pues siempre estaba ahí en mi escritorio, o sea, siempre toda mi vida O fue sea, tú así. eras la de las cuentas. La de las cuentas, la de todo. Y entonces, llegaba O sea, gente. eres la que más tiene de tus hermanos. No, No, porque la Secre es la que soy más la tiene. Secre es la que menos tiene. Entonces, pues mucha gente y muchos amigos de mis hermanos, ¿a dónde le firmamos? Y muchos decían, es la hija de Don Nicho, la independiente. O sea, también referencias a mi papá. Ay. O sea, también porque siempre han sido como muy honestos. Y eso también ayudó mucho. Entonces, mucha gente llegaba a firmarnos ahí a la granja, precisamente. Y nos firmaban y todo, ¿no? Y entonces, en ese entonces, yo compito contra alguien que venía de ser un delegado nacional, o no sé cómo le dicen a los de la CNC del PRI, Raúl Meneses. Competí con él. Y a pesar de haber competido con él, y decían que era una figura súper, así muy de la alta alcurnia, como se les dice, ¿no? Dimos un trabajo muy importante. Sé que les costó mucho dinero poder ganarme. Nos quedamos a 200 votos de ¿Tú poder. quedaste en segundo lugar? En segundo lugar, sí. Fíjate nada más lo que pudiste haber hecho en ese momento. Tú has escuchado a un candidato, fue a diputado local de Jalisco, que se llama Pedro Kumamoto, sí. que fue el primero que ganó Sí. como candidato independiente concedido a la ley. Esos efectos a nivel país son muy pocos. Es Kumamoto, el Bronco de Nuevo León. Sí. Y hoy, bueno, ya que conozco, yo ya sabía, pero tu caso, en el caso de triunfo, hubieron muchos, ¿no? Sí. Pero si hubieras ganado, hubiera sido un caso ejemplo, o sea, Sí. a nivel nacional. Pero sí, estuvimos a muy pocos votos de poder ganar. Es que 200. Te puedo decir que en mi campaña, en la apertura de campaña, 3,000, 4,000 personas en la plaza pública, en el cuántos? cierre también, 4,600. El chiste que yo sé que A son 200. 4,600. ¿Tú cuántos? Yo 4,200 y él como 4,400, algo así. Pero fueron 200 votos de diferencia, o sea, no fue así como una cantidad, así como dijeras 1,000. O sea, fue muy poquita, fue muy cerrada. Fue una elección padre porque, ¿sabes qué? La gente la sintió muy de ellos, o sea, muy de la gente del pueblo. Eso me gustó mucho. Yo estoy totalmente seguro que es la elección que más recuerdas. Sí. Con más cariño y con más Es así. la más bonita. Donde más. Porque bueno, en mi caso a lo mejor fue algo muy diferente, pero pero las elecciones municipales se viven con una Sí, intensidad. Muchísimo. Yo perdí 2 elecciones antes de ser diputado local. Tú perdiste una antes de ser diputada local o de ganar. Sí. ¿Qué te dejó esa experiencia de perder? Porque tú no venías de un sistema político. Claro. No venías de una formación de un partido político. O sea, venías desde la ciudadanía, Sí. en un municipio. O sea, ¿qué te dejó? Yo nada más quiero que me digas, porque yo sé lo que sentiste, créeme que lo sé. Ese día cuando conoces los resultados, porque yo creo que por lo poco del margen de decisión, hubo un momento donde tú pensaste que habías ganado, o que ya estabas ganando la elección. ¿Qué crees que no? ¿No? No, o sea, estabas perdiendo la elección. No, o sea, yo nunca había vivido una elección. Entonces como que pues estaba así como que esperando los resultados. A ver qué va a pasar. A ver qué pasa, O sea, ¿no? tú te juntaste ese día, ¿dónde estabas ese día? Ese día estuve en mi casa con mis papás, con mis hermanos, No inventes. con mis vecinos de la calle y pues el equipo el equipo de la persona que me impulsa, que me apoya, que me arropa, pues estaban como en el lugar búnker. donde como en el búnker, ¿no? Entonces ellos reunidos allá. Y tú estabas así, te fuiste en la mañana con los pollos. Sí, que créeme que sí fue así, ¿eh? O sea, te voy a decir cómo fueron mis campañas. Cuando yo hacía campaña, yo seguía mi rutina normal a las 4 de la mañana, a la granja, a las 9 me iba a hacer campaña, o a las 10 cuando terminaba, vamos a hacer campaña. Nunca dejé de trabajar, tampoco en la diputación, o sea, siempre era así de que vámonos a trabajar y terminando de ahí, ahora sí íbamos a hacer el tema de político. Pero fue así, yo estuve en mi casa con mis papás, con mis hermanos, con los vecinos
y el equipo estaba pues en el búnker. Y pues cuando ya se dan los resultados que perdimos y los otros festejando, pues me mandan llamar, ¿no? Y pues los del equipo destrozados, tristes. ¿Y tú qué pasó, no? Y yo, me vieron que llegué así tan yo, ¿no? O sea, no me quebré porque yo les he dicho, o sea, no puede ser que estén así cuando nosotros no perdimos. Yo sentí que, le digo, perdió la gente la oportunidad, y se los dije así, de tener una buena presidenta municipal que realmente quiere a progreso de Obregón. Le digo, entonces nosotros no perdimos nada, lo intentamos y no quedó en nosotros. Pero sí, los del equipo estaban así muy... Oye, bueno, el tema de la política siempre es un tema de recursos, ¿no? Y en el tema independiente uno puede pensar que puedes estar a la par de en ese momento el PRI, de los partidos fuertes, ¿no? ¿Tú gastaste dinero? Es que no se necesita recurso, o sea, lo mínimo, lo que nos permitió la ley, pero no se gastaron, o sea, quien viera lo cerquita que estuvimos, pensarán que se gastó mucho recurso, pero no. Había gente, porque no podíamos mandar a hacer tantas lonas, porque el IE nos fiscalizaba y ya temas. Y entonces había conocidos, precisamente de la familia de mis hermanos, amigos, que nos decían, oye, Lisette, es que queremos mandar a hacer una lona tuya. Y yo, no, porque nos van a fiscalizar. Pero muchas lonas de las que se colgaron en esos entonces fue recurso de la propia gente que mandó a hacer sus lonas. Que a lo mejor yo les decía no, pero ellos pues mandaban a hacer así como Lisette Marcelino Independiente. Entonces fue algo bien padre. Eso, ¿tú sí te sentiste la diferencia al principio, a la mitad y al final? Sí, porque al final te quedas con la gente creyó en mí. Y entonces te quedas así como con eso. Bueno, al otro día yo ya, después de que perdimos y todo, yo en mi negocio normal, sentada en mi escritorio como siempre, haciendo mis notas y todo. Y había gente que pasaba porque enfrente de la granja hay una casilla. Como si fuera un velorio, ¿no? Sí. O sea, te decía, ay, ¿qué crees? Había una casilla enfrente de la granja. Te decían, ánimo, ¿no? No, me decían, oye, nos robaron la elección. Pero así, o sea, iba la gente, de verdad, algunos llegaron, casi llorando, pudiera yo decirte, oye, Lisette, nos robaron la elección. O sea, así, pero con ese sentimiento. Y pues yo les decía, sí, pero lo intentamos. Oye, ¿y tu familia qué te decía? Pues es que todos nunca habíamos vivido algo así. O sea, como para nosotros fue algo nuevo, como para decirte, nos pusimos tristes. O sea, era algo nuevo totalmente para toda la familia. Para adelante ya. Pues sí. O sea, ya perdimos, pues ya no pasa nada, no teníamos nada, no perdimos nada. Solamente lo intentamos. Oye, entonces, esa noche, o sea, lo que tú viste sin experiencia a lo mejor de conocer un proceso electoral. O sea, lo que tú sentiste, la gente que te apoyó, o sea, quedar a 200 votos. Sí. O sea, yo creo que sí, de repente sí te pones a pensar en aquel a la mitad de la campaña que te dijo, oye, yo tengo 300 votos, soy del ejido de tal, ¿no? O sea, ¿y a costa de qué, no? Yo creo yo creo que sí hay una reflexión, pero en esa noche, o sea, lo que viviste, tú te vas de tu casa, te vas a donde era el búnker, vas a ver a las personas que te invitaron, y ¿qué ves en el momento en que te enfrentas ahí en ese momento? Pues a ellos los veo tristes por haber perdido, pero yo, pues normal, ¿no? Se hace un análisis, se impugna, porque hubo una impugnación. Yo no la quería hacer, pero pues casi me vi obligada pues, o sea, sí, vamos a luchar por los compañeros. Contigo. Sí, y sí hizo precisamente porque eran muy pocos votos. Se hace una convocatoria para ir al instituto estatal ahí en el municipio. Y la verdad fue sorprendente. Ese día, el primero en llegar fue mi abuelito. En su bicicleta, con su bastón. ¿Tu abuelito llegó a dónde? Mi abuelito llegó ahí al búnker, o sea, porque iba a ser el voto por voto. Uy, yo creo en esos momentos él tenía 85 años. 85 años más o menos. La ilusión de decir, mi nieta va a ser presidenta. Pues sí. O sea, ¿él llega contigo o lo ves llegar? No, él llega, o sea, él llega en su bici, porque él vivía cerca. ¿Lo ves llegar? Yo cuando llegué ya estaba, o sea, había muchísima gente. Ya. Se concentraron en esa ocasión, yo creo alrededor de 500 personas.
ahí en el Instituto para el Voto, el conteo de los votos. Fue un momento de mucha tensión también, porque déjame decirte que fue, yo diría, una elección de estado en mi municipio. Había muchos ministeriales ya ahí armados, claro, es tema, el campo deportivo lleno de la seguridad, claro. El campo deportivo lleno de patrullas estatales, la avenida principal igual. Los compañeros, porque las personas que me apoyaban eran vecinos del que viven al lado de la casa, chavos, que tal vez veían en mí la esperanza de poder tener un cambio. Pues fue algo padre, ¿no? Y los veía yo, ¿no? Y me decían, veíamos el peligro, yo veía a la gente ahí en el conteo y me decían, Secre, así me dijeron, Secre, es que ya te tenemos que sacar de aquí porque se va a poner peligroso. Le dije, a ver, yo no me voy de aquí hasta que se vaya la última persona, porque pues están aquí por mí. Ahí conocieron a Lisette Marcelino, ¿no? Sí. O sea, así como eres, ¿no? Sí, y así entonces como Rosa me dijeron... Salvaje, así. Ándale. Entonces me dijeron, pues solamente le digo, a ver, yo les doy un mensaje y ya que se vayan para que yo me pueda ir. Porque no te creas, o sea, estábamos con un gobierno priista que sabemos a dónde son capaces de llegar. Y en esa vez me acuerdo que estaba un bochito blanco allá afuera del instituto. Pues ya me subo arriba del cofre del bochito y hablarle a la gente, agradecerles que hayan estado ahí conmigo. Y hasta que se fue el último me fui. Porque si no, no me hubiera sabido irme, ¿no? Y fíjate que algo que me dejó marcada fue el sábado antes de la elección. Una señora llega a la casa, toca la puerta, eran las 11:30 de la noche, la señora con guaraches, sí llega a tocar, ¿no? Y me dice, Secre, dice, es que vayan a ver porque los del PRI están comprando votos y nos van a robar la elección. Fue 2 veces. Hagan algo, ¿no? Sí, hagan algo. Y tú así con la impotencia de ¿qué hacemos? O sea, decías, ¿qué hacemos? Yo era mi inexperiencia y aparte también sabíamos que habla contra el policía, Estado, ¿no? sí, y cuando la policía pues estaba de su y lado. llegaban y eran ellos, ¿no? Entonces, y te llegaban al candidato, hazte un lado, ¿no? Ahí somos nosotros. Sí, entonces fue algo así como que te marca, ¿no? La esperanza que tenía la gente que las cosas cambiaran. Y cómo la gente sin conocerte creyó en ti. Oye, ¿y tu abuelo? Él estuvo conmigo y estuvo ahí ese día hasta que se terminó el conteo. Él nunca dejaba su tienda porque él tenía una tiendita cerca de ahí. Nunca salía así tanto tiempo. Uh-huh. Ese día estuvo ahí hasta... ¿Tú lo viste o alguien te dijo? No, yo lo vi. Yo lo vi llegar ahí. ¿Lo saludaste? Y lo saludé y ahí estuvo. Y sí tenía yo pendiente, porque dices, llega a pasar algo. Sí, claro. Pues, ¿cómo? Pero sí fue algo así como mi familia, los vecinos, todos. ¿Sentiste la carga? O sea, sentiste yo creo que, bueno, no sé, hasta ese momento te diste cuenta lo que habías construido. Sí. O sea, lo que todo el recorrido que viviste en campaña hasta ese momento fue o sea, ¿qué sentiste tú como persona? Sentí un gran compromiso moral con la gente, porque creyeron en mí, sin conocerme, tal vez con el único hecho de conocerme en la granja, ¿no? Y me dieron esa confianza, y pusieron su esperanza, también creí en mí. Entonces, es un gran compromiso que yo tengo. Un amigo un día me dijo que bueno, estábamos hablando y estábamos entre cuates, ¿no? O sea, yo te quiero mucho, pero a ti te atesoro, me dijo. ¿No? ¿Por qué? Porque hemos vivido un chingo de cosas. Sí. Atesoras. O sea, hay momentos en la vida que ya no se repiten. Y a lo mejor hay momentos muy buenos, o sea, de triunfos, de algarabía, de economía, de felicidad. Pero hay momentos donde te enfrentas como persona y te enfrentas y tú ganas, ¿no? O sea, tú te das cuenta lo que puedes hacer, lo que viniste al mundo, ¿no? Uh-huh. Y es lo que te da la vida pública. Para mí esa es la gran diferencia. Digo, la vida empresarial es muy buena, ¿no? Yo creo que debe ser muy chingona, ¿no? Sí. Pero cuando te pone a la pared y ves todo ese tipo de gente que te está ayudando, que te está respaldando y que tu familia nunca te va a dejar sola, ¿no? O solo, ¿no? Y que dices, vamos todos. Sí. Yo creo que en ese momento, bueno, yo me imagino lo que tú sentiste. Yo creo que ahí nació Lisette Marcelino. Pues yo creo que sí. ¿No? Y ahora cuéntame,
Después de eso, ¿qué pasó? ¿Va la impugnación? ¿No se da? No se da. ¿No se da? ¿Qué pasa después? Ya cuando las cosas ya empiezan a ser más frías. Cuando la gente también ya no te toca tu puerta y te dice, oye, vamos, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, y ya te dice, ya no se pudo. A ver para la otra, ¿no? Sí, a ver si te apoyo para la otra. O sea, ya empieza así, ¿no? Y el tiempo también después de 2 años sufre una temporalidad de circunstancias, de cuestiones, de cosas. La impugnación no se da. Y yo creo que ahí llega Morena. Sí. O sea, llega Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, la verdad sí fue muy padre. O sea, ¿cómo llega? ¿Cómo yo creo que pues, a lo mejor llegó alguien a la pollería, te hizo una invitación, te sembró la semilla que tenía que sembrar, y después, ya cuando ya el fruto ya estaba, llega el movimiento, llega Morena. ¿Cómo llega Morena a tu vida? ¿Cómo llega Morena? Precisamente la persona que me hace la invitación por primera vez, siempre había sido un miembro activo de Morena. De hecho, se buscaba en el 2016 que la candidatura hubiese sido por Morena, pero pues ya tenían a sus candidatos, ¿no? No hubo una elección así como muy democrática, entonces por eso fue el tema de la independiente. Cuando se da el tema del 2018, platicando antes de que se diera el tema, decíamos, no, pues como diputada, no, pues usted, pues yo, no, pues no. O sea, yo ni siquiera me veía como diputada, jamás. Y se da un proceso de Morena, el proceso interno, que es el proceso de que vienes, te inscribías, pasaba un proceso de elección, ibas a los municipios a decir el por qué querías ser diputada. Pero para esto pasa algo muy raro. Yo no acostumbro a salir de vacaciones nunca. Entonces, en esa ocasión, nos vamos de vacaciones con mis hijos y nos hablan a medias, era una semana, a media semana. ¿Sabes qué, Lisette? Están los registros de Morena y te tienes que regresar. Imagínate, por primera vez en la vida salimos de vacaciones y les tienes que decir a tu familia, ¿sabes qué? Me tengo que regresar. Y pues, que tomo la decisión y me regreso. Te lo dicen, te marcan, te llaman. Pero ya no era la misma Lisette que llegaron y le hicieron una invitación. No. O sea, yo creo, lo que yo he vivido o sea, a mí me gusta la política, ¿no? Pero yo también considero que esto es una cosquilla que cuando la tocas ya no, o sea, ya no miras o sea, poca gente, va para atrás, ¿sabes? O sea, la política es un gusto, es algo que a la gente que lo toca ya, como te digo, ¿no? Y entonces de repente te hacen una llamada y tú dices, nos regresamos de vacaciones. O sea, no dudaste. No, me regresé yo solita, allá dejé a mis hijos. Y entonces, ¿Y tú te regresaste a registrar? Sí, yo me regresé a registrarme porque era solamente un día. Y pues ya me regresé. ¿Te registraste como candidata de Morena a la diputación? Nos regresamos. Ajá, me registré como aspirante a candidata. Ah, aspirante. Ajá, hicimos un proceso, hubo como una el de ahorita, encuesta, democrático, como el de ahorita, encuesta ajá, y todo. Okay. Y hubo una encuesta, y en la encuesta pues salgo favorecida, y pues por eso es que voy como candidata de Morena. O sea, a ver, sales favorecida en la encuesta. ¿Tus municipios cuáles son? El municipio es Francisco y Bueno, Madero. en ese tiempo, porque cambiaron, ¿no? Sí, en esta apenas. Porque aparte es un municipio, es un distrito bien largo. Pero es el municipio más compacto, yo considero, de los 18. Porque, bueno, los demás son un poco más complejos. Pero el mío está conformado por Francisco y Madero, Misquiahuala, San Salvador, Ajacuba y Progreso. La diferencia de distancias es muy poca, relativamente. Sí, cierto. O sea, es un municipio, distrito muy compacto. Donde se complica es en la federal, ¿no? En la federal es el más grande, sí. Entonces te regresas, te inscribes. ¿Y qué te dice tu familia? No, pues mis hijos mejor ni te cuento, pero mi demás familia pues todavía como somos una familia súper unida con mis hermanos y con mis papás, y luego yo era como que la responsable del negocio. La secretaria. La secretaria y la responsable. La de la ¿no? Pues era complicado. Ahora, ¿cómo les digo que me registré? Oye, nada más en paréntesis, ¿sigue siendo la secretaria? O sea, ¿sigue siendo
O ya, ya voy esporádicamente, pero sí seguimos yendo ¿sí? todavía. ¿Sigues teniendo sí. o sea, no, sí sigo teniendo mi negocio, es un negocio familiar, seguimos todos colaborando de una u de otra manera, pero seguimos todavía. Oye, los hijos. O sea, los hijos es una parte bien importante en esto. Bueno, yo tengo una hija de 13, 8, 4 y 6 meses. Pero yo creo que por ejemplo, mi hija de 13 me dice hoy en la mañana, me mandó un mensaje. Nunca me ha mandado un mensaje, ¿eh? O sea, bueno, no mensaje así, o sea, de hola papá y cosas triviales de la vida de papá, hija, ¿no? Pero me dice, oye, en el salón estaban comentando de que si van a votar por ti, un niño dijo que arregles el campo de fútbol, ¿no? O otra cosa dijo y me reí, le llamada, ya platicamos, pero pues yo no puedo arreglar ese campo de fútbol, ¿no? Porque ni es mío. No, pues no. Por ejemplo. Pero ya empiezan, o sea, ella empieza a los 13 años a inmiscuirse en la vida pública del papá. O sea, si tu papá va a hacer esto, ¿a qué nos ayuda en esto? Y te voy a contar algo bien rápido. Cuando iba ella en primero de primaria, yo era candidato suplente a diputado federal y llevaba una pulsera. Ella la ponía a mi papá y le decía a los taxistas, mi papá es candidato. Entonces de repente un niño le dice, no, es que estos los de aquí roban, ellos son rateros. Imagínate nada más, ¿eh? Y mi hija ya a partir me dice su mamá, ¿sabes qué? Ya María José ya se quitó la pulsera, ya no se la va a poner. Porque el niño o sea, imagínate, ¿no? O sea, a lo que me refiero con esto y la pregunta que te voy a decir es, la familia está lejos de la ideología política y de la razón política y mucho más de la conciencia pública. O sea, de la conciencia del pueblo, ¿sabes? O sea, o sea, el papá va a ser el papá, la mamá va a ser la mamá. O sea, yo no quiero tener problemas como hijo, ¿sabes? Y ya como va avanzando la edad, menos quieres. Entonces, bueno, yo te pongo ese ejemplo. ¿Qué dijeron tus hijos? O sea, ¿cómo has...? Bueno, ¿qué dijeron? Y ya después te hago la otra pregunta. ¿Qué dijeron cuando supieron? Cuando supieron o estaban contigo, lo vivían bien. Pues ellos mis hijos siempre han sido muy independientes por el mismo negocio. O sea, siempre han sido muy independientes de todo, ¿no? En todas sus actividades. Lo que sí recuerdo mucho, una vez que los tuve que dejar, bueno, como siempre, ¿no? Porque pues la campaña era el tiempo, de que te ibas y mis campañas era regresar a las 12, 1 de la mañana, en el 2018, la primera que se vive. Y la mentalidad y las palabras de uno de ellos fue, pues sabemos que nos tenemos que quedar porque pues mi mamá va a luchar para que los niños de la calle tengan más oportunidades, ¿no? Y eso también te marca, o sea, se te queda como que no le puedes fallar. Mi hija ahorita tiene 17 y mi niño 20, quítale 4 años. Y o sea, chicos, deducciones que uno siente, ¿no? Y que te dijeran eso, pues sí, como que dices, no tengo derecho por nada del mundo a fallar. Porque aparte ellos, o sea, es la imagen que les voy a arreglar se el construyó. Campo de fútbol. Sí, por favor, hazlo, sí, por favor. Y tienen como 3, pero bueno. Sí, por favor. Pero sí, o sea, ellos siempre apoyándome, la verdad, yo siempre les voy a agradecer eso a mis hijos, siempre. ¿Te han impulsado? Pues yo creo que son mi principal fortaleza. ¿Pero te reclaman tiempo? No, ellos han entendido mucho la parte del ser representante popular y yo considero que han asumido la responsabilidad que tengo de dar el todo en este encargo. Hay un momento, me pasa, lo que acabas de decir yo lo he repetido muchas veces, donde tú te sientas que le debes tiempo, que es muy diferente a la pregunta. Considero que sí les debo tiempo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo siempre he dicho que la vida pública o el trabajo del político tiene que ser dignificado. ¿Por qué? Porque una cosa es los resultados, ok. Es la primera prueba. Ya tienes resultados. ¿Y por qué no puedes ser buena persona? ¿Y por qué no puedes ser buen papá? ¿Y por qué no puedes ser buena mamá? Y en eso te vas en un porcentaje.
O sea, en el dignificado ya a veces hay un 70, 50, 60. Y ya los que te tiran mierda, pues ya te tiran mierda, ¿no? Siempre. Pero esa parte, porque uno es papá, uno es mamá, ¿no? Sí. Y los hijos siempre van a nosotros como papás y nosotros como hijos, siempre nuestros papás van a hacer todo y nuestros hijos siempre van a ser nuestros ídolos, ¿no? Sí. Pero sí hay un sacrificio. Sí, claro. Y el político siempre tiene como que ¿cómo te explico? Como que no lo quiere decir. Porque siempre tienes que estar al pueblo, ¿no? Pero hay un porcentaje del pueblo, o de la gente, o de las circunstancias, que a lo mejor no está siendo justo. Sí, claro. 64ª legislatura. Llegas, ganas la elección después de todo lo que viviste. Porque mira, por ejemplo, el 2018 fue Mira, muchos podemos decir que fue un pase al portador, ¿no? En muchas cuestiones, pero yo creo que ya el país estaba en una sinergia de desgaste, bueno, los resultados después te dan para poder analizar y reflexionar que sí va a dar las cosas. Yo creo que personas adecuadas en los tiempos adecuados, Sí. ¿no? Tú llegas, eres diputada local, estás en el Congreso del Estado, después de ser la secretaria de Progreso, y no por demeritarlo, sino simplemente por el esfuerzo que tú hiciste de toda tu familia, de los 2 hermanos. Llegas y vives el proceso a candidata independiente a presidenta municipal. Te quedas a 200 votos. Me cuentas ahorita lo de tu abuelo, tu familia. Llegas y tomas protesta en el Congreso del Estado, en el Pleno, cuando tocan el himno nacional. No me digas que ahí en ese momento no sabías lo que estabas viviendo. O en ese momento te diste cuenta lo que estabas viviendo. ¿Sabes cuántas personas somos pocos que hemos vivido eso? Sí. O sea, ¿qué pasó en tu cabeza? Pues fue algo muy padre, porque fue una batalla que dimos. Porque muchos pensarán que fue precisamente ¿cómo dijiste? ¿Un cheque al portador? Sí, es un cheque al portador, pero nada de muertito. No, pero muchos piensan eso, pero realmente se vivieron momentos importantes. Por ejemplo, cuando me fue a ver alguien del equipo y me dijo, oye, ¿sabes que no le estás echando ganas y que podemos perder? No, pues imagínate. Yo dije, pues en mí no va a quedar y voy a caminar todos los días, porque tiene que saber la gente del proyecto del presidente. Y ganamos y llegamos. Y el día que hubiera sido un día muy especial, porque a mí me hubiera gustado que hubiera podido venir mi mamá, mi papá a ver la toma de protesta al Congreso, no poderlos traer porque teníamos el acceso súper limitado, no poderlos traer porque no sabíamos en qué momento los porros del prianismo iban a tomar el Congreso, ¿no? Claro, o sea, no lo pudimos ni como... ¿A quiénes invitaste? ¿Quiénes estaban? Estuvo una de mis hermanas, y estuvo la persona que me invitó en el primer momento. Siempre ha sido una persona siempre agradecida. Ha sido sí, considero que reconozco el trabajo de aquella persona que es una persona buena, que siempre fue preocupado por el bienestar del municipio, ¿no? Y después el poder también ser parte de esta transformación. Y entonces nos dieron, no recuerdo si escaso 2 pases, 3 pases para poder estar en el Pleno. Porque recordemos que cuando se da la entrada de la 64 legislatura, pues hicieron las modificaciones a la ley orgánica del Congreso. Entonces, en la Junta de Gobierno fue un agarre de que dijeron que ellos querían tener el primer año de la Junta de Gobierno los del PRI, cuando pues ya no tenían más que una diputada que fue electa por voto popular. Y entonces pues fueron temas complicados, no teníamos nosotros todo el acceso como hubiéramos querido, pero bueno, fue un poco restringido y eso tal vez limitó muchísimas cosas, ¿no? Pero mucha gente, muchos compañeros que estuvieron en el movimiento también pudieron venir. No pudieron entrar, pero pudieron estar acá con nosotros. Pero a ver, ese momento, cuando escuchas el himno nacional,
No, pues imagínate, la piel se te pone así chinita. No, pues yo lo he sentido. Cuando... Yo creo, yo te lo pregunto porque es uno de los momentos donde dices, puta madre, qué pinche momento llegué aquí, güey. No, pero... O sea, en qué momento mi vida y lo que he hecho en mi vida ha llegado a este momento, güey. Sí. O sea, soy privilegiado. La verdad, entre un chingo de personas, entre miles. Y ya cuando te dicen legislatura tal, y ya vas reduciendo y vas poniendo el número, dices... Sí, la verdad, sí, fue algo así. Y déjate tú de eso, o sea, ya no sabía si la piel se me enchinaba de la emoción o del saber si iba a poder con esta encomienda que me daba el pueblo, porque pues es la primera vez. Era un peso, o sea, sí, no o sabías. sea, era la primera vez que asumía ¿Te sentías una con responsabilidad. desconfianza en ese tiempo? Tal vez sí, con miedo de enfrentarme a algo nuevo, porque era algo totalmente diferente a mi entorno, al que siempre había estado acostumbrada, ¿no? ¿Tú te consideras una persona, una mujer de carácter? O sea, desde niña fuiste, o sea, la que no se deja, o sea, ¿cómo te puedo explicar? O sea, si eres así. Pues tal vez no tanto así, pero cuando es necesario, sí. Bueno, cuando es necesario, pues bueno, cuando es Sí. necesario sacar las garras, pero pues bueno, hay de garras a garras, ¿no? Pues es que ya no era nada más yo cuando llego al Congreso. O sea, ya eran mis 39,000 votantes que creyeron en mí. O era defender o defender. A ver, ¿en qué momento? Porque yo creo, o sea, yo creo y lo puedo decir ahorita, que eres de las personas que está enamorada del proyecto de la Cuarta Transformación y de Andrés Manuel López Obrador. Así lo puedo decir. Sí. O sea, en el tema de que a mí me consta que lo has defendido. O sea, ¿en qué momento en tu vida, cuando eres independiente, eres candidata de Morena, te encuentras a la figura de Andrés Manuel? Porque Andrés Manuel ya había sido una figura desde hace años antes de tu vida. O sea, políticamente te encontraste ya a un Andrés Manuel siendo presidente de México. Sí. Y una mujer que no le había interesado la política y que vive un proceso municipal y que después es diputada local y se enfrenta a una plataforma electoral con ideología de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación, de anticorrupción, de todo lo que hemos vivido en el país. ¿Cómo lo adoptas? O sea, ¿cómo hay un encuentro entre esa ideología y entre Lisette Marcelino? Es que, mira, mucha crítica que recibí yo cuando fui candidata independiente, porque va enlazada una cosa con la otra, es que muchos decían, ay, es que ya que vas a saber de política, ¿no? Y sí, realmente yo decía, pues, ¿qué es la política? Y cuando vas al diccionario y dices, ¿qué es la política? Es, pues, hacer trabajo comunitario, preocuparte por los demás. Y digo, pues, eso es algo que venimos haciendo desde toda la vida. Cuando coincido con el proyecto del presidente, a mí me llenaba de impotencia, mucha impotencia, cuando había muchos adultos mayores en mi comunidad, en mi colonia, que no podían tener el apoyo que daban los del PRI, las despensas, no podían tener su pensión, Eso que fue ya era dada antes, Antes. no podían tener su pensión porque no eran afines al priismo, porque siempre apoyaban el proyecto alterno. Cuando fui independiente, a esa señora que me fue a ver ya anoche, le quitaron su despensa por haberme apoyado. Entonces son temas que te marcan, son temas que cuando ves que hay un proyecto que ofrece algo que va a ser y va a ser para todos, sin distinción de colores, pues lo abrazas y lo arropas. Y entonces dices, pues vamos juntos hasta donde tope. Porque finalmente buscas el cómo sí poder ayudar a esa persona que tal vez había días que se quedaba sin comer. Por el simple hecho de no pertenecer al partido político que por muchísimos años pudrió al país. Y entonces es donde dices, pues vamos para adelante. Y es por eso que siempre he defendido el proyecto del presidente y lo voy a seguir haciendo toda la vida. A mí me consta, A mí me consta. Yo creo que ahí estamos en un momento. Fíjate que para mí, yo fui maestro de historia
en 5 años, y de estructura socioeconómica otros 5, desde los 25 a los 35 de mi vida. Yo hoy tengo 41. Y siempre yo le explicaba a mis alumnos esa situación del sistema político mexicano, aunque yo perteneciera a un partido político. Y hoy que soy representante popular, me doy cuenta de que siempre tienes que tener una causa. Un político sin causa es un político que nada más quiere cobrar. Exacto. Y yo me he dado cuenta en esta legislatura, bueno, yo me encontré contigo y con otros compañeros, que son pocos. Julio Valera, está Toño Hernández en esta legislatura. Diferente, la legislatura de la alternancia, de un gobierno ya moreno en el estado de Hidalgo. Eso nos tocó. ¿Qué aspiraciones? Porque es aspiración. Porque hoy no somos causa, pero también somos militantes. ¿Cuál es tu aspiración del gobierno que hoy está actualmente y de la alternancia en el estado de Hidalgo? ¿Qué diferencia podemos nosotros presumir después de tantos años de criticar, ¿no? Te puedo presumir del gobierno actual que hoy hay un gobernador que visita los municipios, que es cercano a la gente, secretarios cercanos, porque a mí me tocó pues con los secretarios que llegaban como con 20 escoltas, ¿no? Y que no se ensuciaban los zapatos, pero ni para... Bueno, eso también a mí me tocó. O sea, pues, eso es cierto. Exactamente. Entonces, hoy es algo que puedo presumir. Otra cosa que puedo presumir y que considero no se ha presumido mucho, y es algo que yo siempre había querido impulsar y por lo que había luchado, y hoy lo veo reflejado en el presupuesto, aunque muchos tal vez no lo visibilizan porque no le ven esa importancia, es que hoy con un gobierno sensible se hayan presupuestado 100 millones de pesos para poder complementar la pensión para personas con discapacidad. Digo, porque me tocó caminar y tocar puertas y puertas y ver a tantas personas con discapacidad que estaban a cargo de adultos mayores. Sí, a completar. Entonces, hoy el que se haya hecho algo de este gobierno, de verdad que yo lo super que te presumo, porque es algo... Porque aparte, dice, en campaña nos criticaban. Porque era insuficiente el apoyo federal a personas con discapacidad. Sí, claro. O sea, estaba limitado. Ahorita con el apoyo del Estado ya abarca más. Sí, de hecho es un pendiente que teníamos ahora sí que era un pendiente que teníamos con el presidente. Digo un pendiente porque me asumo. Lo tiene que absorber el Estado. Sí, claro. ¿No? Y entonces hoy que hayamos podido sacar ese pendiente, que sé que todavía faltaron algunas personas, porque lo hemos conocido, pero sé que vamos avanzando. Y la verdad es algo, eso que a mí me llena y que sé que vamos por buen rumbo. Hoy te digo que visiten comunidades, que con facilidad puedan ir los secretarios a ver algunas de las inquietudes de la gente que tiene necesidades en comunidades súper alejadas. Eso es algo que también podemos presumir de este gobierno. Porque antes te podré decir que ni me tomaban la llamada los secretarios, no, pero bueno, hoy es diferente y a mí me da gusto. Esta legislatura, ya después del aprendizaje de los 3 años, porque se pasa bien rápido. Súper rápido. No, ¿qué te puedo decir también? Esta legislatura para ti, en esa curva de aprendizaje, ya al punto de terminar, Lisset Marcelino, y le pregunto no a la Lisset ya política, le pregunto a la Lisset ya de estar despachando a la gente, a la Lisset niña, con todos sus hermanos, a la Lisset familiar. Le has quedado de ver, o sea, 6 años de diputada local, y te lo pregunto porque hay gente que es crítica así, ¿no? Sí. No ha hecho nada de la chingada. Pero tú tienes una asignatura pendiente, le has quedado de ver a la gente en esos 6 años. Porque eres la primera que tiene esa oportunidad. No hay nadie en tu caso, Sí, no. En elección popular. Julio Valera, bueno, ha nadado en una situación muy privilegiada. Pero tú
ha sido con la gente. Sí. O sea, es complicado. O sea, ahorita que llegas y dices, bueno, ¿qué has hecho? ¿No? Sí, tal vez es algo que nos ha costado muchísimo. Digo, nos ha costado porque el trabajo del legislador se pervirtió muchísimo. Entonces todavía cuesta el decirle a la gente cuál es nuestro verdadero trabajo, ¿no? Y todavía llegas y te preguntan, ¿y qué has hecho? Porque estaban acostumbrados a que llegaban y con la obra pública. Sí, ¿Y claro. qué hora les voy a traer esto y Sí, esto? claro. Pero sabemos... Eso era algo que no, ¿qué te puedo decir, no? O sea, era lo que nos criticaron y que aparte nos exigieron, ¿no? O sea, a ti ya te dieron obra. Exacto. Entonces es algo que todavía tenemos que... Yo he dicho, el día que me voy a dar por satisfecha es cuando lleguemos a alguna comunidad y la gente te diga, a ver, necesito que hagamos esta reforma porque esta ley o esto nos está perjudicando. Es cuando voy a sentir que hemos cumplido. Sé que me falta y tengo ese pendiente. Muchos del distrito tal vez de pronto me reclaman, ¿no? ¿Por qué en la Huasteca y por qué en la Sierra Gorda y por qué ahorita se has abandonado un poquito acá? Y yo les decía, tal vez sí es algo que acepto, porque lo tengo que aceptar, pero espero que antes de que terminemos la legislatura pueda volver a recorrer mi distrito y las comunidades, porque vamos a hacerlo nuevamente. Porque yo les digo, tal vez aquí tenemos el privilegio de tener medios de comunicación, aquí tenemos el privilegio de tener internet, pero de verdad que hay comunidades en la Sierra y en la Huasteca que no tienen ese privilegio, y si nosotros los representantes populares no asumimos esa responsabilidad de poder acudir a donde nos solicitan que podamos estar presentes, que la gente sienta que realmente existe este cambio, pues entonces no vamos a poder lograr cambiar nada. Y te lo comento porque cuando visité por primera vez la Huasteca, llegué a una comunidad de Tlanchinol, donde la gente, ya estando Andrés Manuel dando los programas sociales, o el derecho que ya tienen los adultos mayores, pensaban que estos programas o que estos derechos, que es el derecho a la pensión de adultos mayores, las daba el presidente municipal. Entonces, es cuando dices, tenemos una labor titánica de poder ir a decirles cuáles son los logros y que no piensen en esos municipios que van a seguir jugando con la inocencia y con la buena voluntad de la gente. Y de pronto a lo mejor sí he sido criticada porque si es que ¿por qué vienes acá y pedir permiso? Yo he dicho, a ver, la gente no es de nadie. En el Estado cuando legislamos para todas y para todos. Entonces ese mismo, considero que tenemos también esa misma responsabilidad de acudir cuando nos llamen todas y todos, independientemente de la región, del municipio, de la comunidad, de donde sea, siempre y cuando la gente nos pida que podamos estar presentes y que podamos ir a explicarles cuál es nuestro trabajo y qué es lo que estamos haciendo por ellos aquí en el Congreso del Estado. A ver, ya estuviste en el tema de la legislatura. Yo sé que aspiraste al Senado. ¿Cómo viviste ese proceso? O sea, ya a nivel estado. O sea, ya competir los 84 municipios. Tú como luchadora de progreso en Morena y ahora en un partido político. Esperando que tu partido dijera, bueno, democráticamente voy a vivir el tema de la encuesta. Y luchaste para ese tema. Conocimos a la mujer a ras de piso. ¿Qué pasó? O sea, primero, ¿creías que podía ser senadora? O sea, ¿te la creíste? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, es una mujer que dices, esta es mi meta y me la creo. Sí. Y aparte, no es tanto creérmela, o sea, desde que llego en el 2018, te diré que han sido contados los días que no hemos salido a comunidades, escasos 10 días exagerados, pero desde el 2018, contando sábados y domingos. Entonces... A ver, Lizeth, yo tengo una pregunta, y me lo han hecho también, porque para mí esto es una profesión, uno se dedica a esto, y yo abrazo mi profesión, la quiero, y quiero que mi profesión crezca. Pero hay momentos donde la misma profesión te da unos golpes en la cabeza, ¿no? O sea, tú como diputada local, después de la mujer que estuvo en Progreso
y ya después aspirar al senador. Y ahorita le entregas todo ese esfuerzo. ¿Qué espera? O sea, en tu profesión, ¿qué esperas? ¿Ya no fuiste? ¿No se dieron las cosas? ¿Conocimos a la mujer a ras de piso? ¿Qué conocemos después de? ¿Qué va a pasar después de que no se dieron las cosas, pues? Seguiremos trabajando. Y es que aparte, déjame te digo que ¿Cuál también... es tu motor? Es que también te recuerdo que estuve dentro de las 52 aspirantes a la candidatura a la gobernatura. Y que Exacto. fuimos de los 4 Es cierto. perfiles que... Un intermedio. Que salimos del comité estatal, nos ratifica el nacional. Y bueno, no se dieron las cosas, pero yo siempre he dicho, por algo pasan. Y en estos momentos, pues por algo debí de haber pasado, ¿no? Siempre he dicho que Dios me tiene que tener algo preparado, donde yo pueda seguir impulsando, apoyando este proyecto de transformación. Que en este movimiento no estoy por el cargo, sino el encargo es lo que importa, ¿no? Y el encargo, con cargo o sin cargo, lo vamos a seguir haciendo. Tengo una misión y un objetivo, ¿no? Ver algún día cambiada la vida de la gente de las comunidades vulnerables. Y a lo mejor ese es mi motor más grande, el poder ayudarles en algún momento de la vida a que puedan tener mejores oportunidades. Ese es el mayor motor que puedo tener en la vida, que podamos ayudar a la gente vulnerable y que pueda tener mejores oportunidades. Yo creo que tiene mucho significado, ¿no? El cuando uno dice inicio en este proyecto y después vas faceta tras faceta tras faceta y de repente dices, es mi motivo de vida, sirvo para la gente, lo que quiero es que la gente esté bien, el colectivo, la mayoría esté bien. Yo creo que es la transformación que has vivido. Pues sí. En tu vida, ¿no? O sea, en tu vida Sí. política, social y personal. Así es. ¿Me permites decirte algo? Yo veo a una Marcelino madura. Muy madura en muchas cosas. Y te conocí hace 2 años, ¿eh? ¿Sí? Pero has vivido sabores o insabores. Y ahorita que te conozco, me reflejo mucho de ti. Yo creo que por eso nos llevamos bien. Sí, ha de ser. Y desde la vez que llegó alguien a decirte a tu negocio, que te dijo, ven, apóyanos, ¿no? Está pasando esto. Te sentiste con el compromiso social. Sí. Y después se hizo la campaña. Y después viste a toda tu familia, a tu abuelo, que llegó y se perdió. Y después, mucho tiempo después, o a lo mejor poco, fuiste candidata a diputada local. Y conociste una persona que te dio una ideología, un motivo, una forma de ver el país. Y que me consta que nunca lo has abandonado. He batallado contigo. Mucho. Reconozco. Sí. Pero nunca has abandonado esa parte que en ese momento adoptaste. Y después viviste un proceso de transición, no de alternancia. En un momento bien complicado, donde nadie le decía que no al PRI. Uh-huh. Y tú fuiste quien le dijo que no al PRI. Sí. Y después te conocí en esta legislatura. Así es. Y conocí a una mujer retórica, convencida de que su ideología era Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Esa es la que yo conozco como amiga, como persona, y es lo que quiero que yo quede en mi vida a partir de este momento. No sabemos qué va a pasar mañana, Así porque es. no sabemos. Pero yo, Tavo Magaña, y a Lizeth Marcelino la reconozco por eso. Ah, gracias. Una mujer de lucha, una mujer de tierra, una mujer a ras
de piso. Te quiero mucho. Gracias, Y te igual, aprecio. igual, Tavo. Gracias.